Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, agradecer a la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. Para nosotros es un placer participar de este congreso. En esta oportunidad, con la presentación del libro Participación, Género y Juventudes en Presupuesto Participativo Posadas, es una publicación que se realiza desde el Centro Misionero de Estudios Superiores, CEMER, que pertenece al Instituto Misionero de Estudios Superiores, IMES, ubicado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina. A través de un convenio que se realizó en el año 2016 y que se sostuvo durante los 4 años de ese mandato en ese momento, digamos, en la ciudad de Posadas, se firma un convenio entre la Municipalidad de Posadas y el IMES, básicamente con 2 objetivos. Por un lado, vincular a estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa y Políticas Públicas para que realicen sus prácticas profesionales, es decir, actividades de extensión en las asambleas barriales de esta política pública, que además se realizó en el marco de la integración de 3 cátedras con un trabajo práctico integrador que vinculaba conocimientos de las cátedras de Derecho Administrativo, práctica profesional y formulación de proyectos. Y un segundo objetivo de este convenio firmado entre ambas instituciones, que lo que buscó es realizar un proceso de investigación-acción. Entonces, a partir justamente de esta vinculación entre el equipo académico y el equipo a cargo de esta política pública local, se fue realizando durante los 4 años un proceso de investigación-acción que dejó alrededor de 70 indicadores entre cuantitativos y cualitativos que finalmente se ven reflejados en esta publicación. Lo que vamos a desarrollar justamente tiene que ver con los distintos capítulos de esta publicación, en el cual el primero tiene que ver con la participación activa del ciudadano en la gestión pública, que lo va a desarrollar la doctora Alejandra Fernández, que además es vicerrectora del IMES. En un segundo capítulo, presupuesto participativo en el ciclo presupuestario municipal, que lo va a desarrollar la coordinadora del CEMER, Magíster Alicia Pocolenco. Un tercer capítulo de gestión asociada y la cogestión, desarrollada por el rector del IMES, Magíster Mariano Pianovi. Y finalmente, un capítulo vinculado a presupuesto participativo como política pública, en mi caso, que además soy compiladora del libro, Valeria Jaquemín. Además, el libro tiene, como lo verán en el título, 2 ejes que tienen que ver con género y juventudes. Nos pareció que era el momento justamente de focalizar en estos 2 temas, en el cual el libro también refleja entonces las investigaciones realizadas en esos 2 temas puntuales. Para avanzar en una primera parte, el libro desarrolla justamente todas las características del presupuesto participativo en la ciudad, su marco normativo, sus etapas, refleja justamente estos indicadores que les mencionaba, tanto en términos de participación como en términos de cantidad de proyectos realizados, cantidad de barrios involucrados, alcance territorial. En cada, digamos, cada uno de estos indicadores se va, no solamente se lo mide aislado, sino que también se lo hace en su evolución, digamos, ¿no? Reflejando justamente estos 4 años. Por ejemplo, la edad de los participantes, a ver dónde estaba, digamos, el grueso de la participación, que entre sus conclusiones, digamos, justamente el capítulo de juventudes refleja algunos puntos muy interesantes. Organizaciones que participaron, el uso de la web municipal, los incentivos para la ciudadanía, qué mueve a la comunidad a este tipo de proyectos, ¿no? Un siguiente capítulo entonces donde mostramos lo que fue esa firma de convenios y lo que también significó en ese sentido para los estudiantes, quienes participaron no solo como práctica profesional, sino también colaboradores, ¿no? En todo el proceso de desarrollo, por lo cual el libro refleja, digamos, a quienes estuvieron vinculados.
Bien, en el capítulo 3, entonces, les decía participación activa del ciudadano en la gestión pública. Le paso la palabra a la doctora Alejandra para escuchar justamente las conclusiones en este capítulo. Bien, buenas tardes. Bueno, uno de los temas, justamente como dijo la profesora Valeria, uno de los temas que abordamos fue la participación activa del ciudadano en la gestión pública, partiendo del análisis de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración pública. Vemos que ya los ciudadanos no son simples receptores de bienes y servicios públicos, sino que pasan a ser el centro, ¿no? De tanto de la buena administración como del buen gobierno, y así también lo tiene establecido o receptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos, donde nos dice, o sostuvo, mejor dicho, que el ser humano es el eje y centro de todo el sistema jurídico. Vemos que las administraciones públicas necesariamente tienen que ir evolucionando a la par de los cambios que se producen en la sociedad. Lo mismo tiene que hacer el derecho administrativo, que regula la función y la actividad administrativa a través de nuevos principios, conceptos, instrumentos jurídicos. Esta democracia participativa lo que hace justamente es poner en jaque al procedimiento administrativo tradicional y a las administraciones públicas, y entonces lo que obliga es a redefinirse. Esa participación ciudadana lo que hace es contribuir a una reformulación de lo público. Hoy se establece sin duda una nueva forma de vinculación entre el Estado, la sociedad civil y el ciudadano, y entonces es importante restablecer ese vínculo de confianza, ¿no? Sabemos que la participación ciudadana no es un fenómeno que se genere de modo espontáneo, sino que necesita de un Estado abierto, que divulgue información. Recién vimos nosotros esos indicadores que mostró y la página web que mostró la profesora anteriormente, la generación de canales de diálogos y espacios donde se puedan canalizar las distintas inquietudes de los ciudadanos, ya sea con el involucramiento del ciudadano en la cosa pública, ya sea en forma individual o a través de ciertas organizaciones, el reconocimiento efectivo de sus derechos y libertades. Las medidas que se toman a través de estos mecanismos participativos lo que hacen es lograr que haya esos mecanismos sean más democráticos y gocen de una mayor legitimidad. Ante la decisión política de la puesta en marcha del presupuesto participativo que está preceptuado en la Carta Orgánica de la ciudad de Posada, en cuanto sienta el principio de la democracia participativa, la administración pública municipal o local se vio interpelada y debió crear un sistema o un esquema inicial que fue adecuándose con la práctica misma, ¿no? En el decreto DEM 1469 del 17 se establecen distintas, o sea, la forma en que se va a desconcentrar la función administrativa, y a su vez establece una serie de garantías y de principios, ¿no?, que se deben llevar adelante en el mecanismo, en el procedimiento del presupuesto participativo, como ser, por ejemplo, el acceso a la información, los espacios de diálogo e interacción, el asesoramiento a los ciudadanos, la consideración de las propuestas formuladas solamente en las asambleas, bueno, el plenario, la votación, la convocatoria por parte del equipo técnico para el análisis, digamos, de los ganadores, ¿no?, para la formulación de los proyectos ejecutivos, y por sobre todas las cosas el respeto hacia el proyecto inicial, ¿no?, el cual no puede ser desvirtuado bajo ninguna consideración. Asimismo, también debió adaptarse internamente, es decir, creando el área correspondiente, generando capacitaciones internas, y en esto para nosotros es primordial justamente la formación, rescatamos eso, porque son ellos los que tienen justamente el contacto directo con los vecinos, y son ellos los que deben generar ese vínculo de confianza, ¿no?,
entre el Estado y los ciudadanos. Sabemos que construir las políticas públicas codo a codo con los vecinos es todo un desafío para la administración local, y a esto se suma, bueno, las diferentes realidades y necesidades de cada sector de la sociedad. Quiero cerrar solamente trayendo a colación lo que recepta la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano ante la Administración Pública. Es en su preámbulo que dice que los poderes públicos deben salir al encuentro de los ciudadanos para que de forma integrada y armónica se realice la gran tarea constitucional de la construcción democrática, profundamente humana, solidaria y participativa de las políticas públicas. Muchas gracias, Alejandra. Pasamos al siguiente capítulo, que es el denominado el presupuesto participativo Posadas en el ciclo presupuestario municipal. Escuchamos a la magíster Ana Alicia Popolenco. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en este capítulo, tal como lo mencionó la profesora Valeria, tratamos de realizar un análisis de cómo el presupuesto participativo de Posadas se incluye o se vincula en el proceso del ciclo presupuestario municipal. Entonces, los dos ejes de análisis estuvieron relacionados con, primeramente, ver cómo se incluye este nuevo proceso en la presupuestación tradicional del municipio y qué efectos generaba en esta programación. Entonces, entre los principales hallazgos del análisis, se pudo detectar que existe así, tal vez tan como lo había mencionado la doctora Fernández, se produce una ruptura paradigmática en lo que es la concepción que autores como Bolívar o Villegas mencionan una forma de formular el presupuesto en forma tradicional, como un instrumento económico financiero, evolucionando hacia lo que es una forma de presupuestarlo, pero ya desde una lógica de planificación de la gestión al desarrollo sustentable. Se inicia este proceso al incorporar la voz del ciudadano, la participación del ciudadano en este proceso, generando cambios, tal también como lo mencionó la doctora, cambios normativos, cambios en las reglamentaciones que se ha visto a lo largo de su evolución. Los invitamos en ese sentido a leer el capítulo y van a ver cómo, a medida de que fue evolucionando en estos años la implementación del presupuesto participativo, se producen estos cambios, generando también un cambio en la gestión, en la misma gestión pública. Tratando de introducir en una gestión que venía de un modelo, si tomamos autores como Ramión Subirat, viene de un modelo de gestión burocrática, gerencial, hacia un modelo de gobernanza. Entonces vemos cómo el ciudadano se incorpora en la esfera política generando estos cambios necesarios, no solamente en el proceso, en la etapa de formulación, sino incluso en la etapa de control y gestión, que acá es donde hacemos la salvedad que todavía, en lo que el gran desafío que le queda a Posadas, es tratar de ver cómo incorporar una cogestión, ponerla en práctica, mejor dicho, porque en las normas está cómo se va a implementar esta cogestión de control entre el ciudadano y el municipio y las autoridades municipales. Pero a lo largo de todo el análisis se ha visto cómo se ha ido modificando las asignaciones presupuestarias, cómo se ha ido modificando la misma estructura del presupuesto, viendo la necesidad de incorporar todos estos componentes y todos estos ejes que se vinculan más a lo que son los proyectos municipales aprobados. Por eso es importante ver cómo una pequeña acción, o sea, una pequeña política, va generando cambios que nos llevan a este modelo de gobernanza tan ansiado, tan esperado, o que ya lo vemos implementado en otros países como en la Unión Europea. En este sentido, remarco lo que había dicho, las palabras finales de la doctora Fernández, para no hacerlo tan extensivo, de cómo podemos nosotros cambiar el proceso de gestión a través de la participación y la voz de la ciudadanía. No quiero hacer extensivos más la presentación por los tiempos que nos quedan. Por eso, Valeria, le paso después la palabra a Mariano para que continúe con este tema, ya que se vinculan ambos capítulos.
Bien, gracias Alicia. Bueno, justamente el siguiente capítulo es la gestión asociada y la cogestión en el presupuesto. Lo escuchamos al magíster Mariano Pianovi. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En este capítulo básicamente se hace hincapié en la necesidad de pensar en un mecanismo de gestión participativa en las políticas públicas. Como lo plantea Pogiesi, el mecanismo de participación ciudadana para la nueva gestión pública determina un nuevo tipo de articulación entre el Estado y la sociedad civil organizada. La gestión asociada son aquellos modos específicos de planificación y de gestión realizados en forma compartida entre las organizaciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil, siendo una herramienta para la construcción de un espacio para el abordaje de las problemáticas territoriales a partir del involucramiento y la participación de la comunidad y del Estado, por medio de diversos canales de participación, como en este caso el presupuesto participativo, que conlleva formular propuestas, acuerdos, negociaciones y concertaciones, diseñando de esta manera propuestas de acciones que superen las problemáticas comunitarias y beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos y en especial a los más desfavorecidos, ¿no? Esto implica la creación de espacios o escenarios de planificación y gestión mixtos entre el Estado y la sociedad civil, intersectoriales, interdisciplinarios, donde estén presentes todos los sectores políticos, partidarios, religiosos, comisiones barriales, asociaciones civiles, las instituciones educativas, los grupos de vecinos, etcétera, estableciéndose de esta manera una nueva cultura de lo político, de lo público y de lo social. El modelo de gestión asociada aplicado al presupuesto participativo propone un cambio cultural de instituciones, actores y sectores sociales. En estos 4 años de implementación de este mecanismo de presupuesto participativo en la ciudad de Posada, se ha transitado por diversas etapas, desde el descubrimiento, el descreimiento, el reconocimiento como mecanismo de participación ciudadana, de involucramiento por parte de los vecinos y por parte de algunos grupos del empoderamiento comunitario. Como herramienta de participación y de presupuesto, significa para los equipos técnicos de la municipalidad un quiebre de paradigma, como lo había dicho Alicia, ya que debieron adecuarse a tiempos y ritmos de gestión administrativa totalmente diferentes a los tradicionales. También fue un desafío para los propios vecinos en cuanto a comenzar a involucrarse en la toma de la decisión, en el diseño de propuestas superadoras de sus problemáticas comunitarias. En Posada se destacan varias experiencias de gestión asociada a partir del uso de los salones de usos múltiples, ¿no? Los conocidos Zoom. En algunos barrios donde las comunidades se apropian de ese espacio, lo hacen propio, se encarnan y configuran un tipo de cogestión, podríamos decirlo, del espacio en donde ya sean los clubes de abuelos o comisiones barriales, definen las actividades que se dan en dichos espacios. Existiendo un trabajo articulado entre el administrador o el equipo de administración municipal y los actores claves del territorio. Esto demuestra que es posible pensar en un modelo de gestión asociada entre la municipalidad y los actores del territorio que van definiendo la ejecución de diversas actividades en esos espacios públicos comunitarios. Y un caso emblemático para tomar como análisis es el proyecto ganador del presupuesto participativo del año 2017, presentado por el Centro de Adultos Mayores Rocamora, donde se puede constatar
que esta experiencia se encuadra dentro de lo que sería la gestión asociada o cogestión, ya que durante todo el proceso del armado de la idea del proyecto, la formulación del proyecto y la corrección del mismo conllevó la configuración de alianzas estratégicas entre diversos actores, tanto públicos como privados. En esos 3 años, el grupo de vecinos del barrio Rocamora han tenido que aprender a realizar alianzas estratégicas, a negociar, a consensuar, a convocar y convencer a otros vecinos de la importancia de la concreción del proyecto que acompañe con su voto. Tuvieron que gestionar asociativamente con vecinos de otros barrios, con otras organizaciones barriales y organizaciones estatales para la concreción del primer proyecto. Este aprendizaje social les sirvió para volver a presentar un proyecto que fortalezca al centro adulto, que fue ganador durante el 2019. Y para finalizar el desarrollo de proyectos comunitarios, creemos, a base de la cogestión entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, permite a sus protagonistas a aprender. Mientras son parte de la planificación, el involucramiento en la toma de decisión a nivel comunitario y la transformación de los propios territorios. A partir de la gestión asociada y cogestión, se pretende construir una nueva forma de ser hacer, un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje social por parte de todos los actores involucrados. Asimismo, constituye una estrategia para la formación de sujetos políticos activos y para el fortalecimiento de la gestión pública. En definitiva, se propone a partir de estos tipos de experiencias y de saberes colectivos aprendidos, un estilo de práctica asociada o gestiva que signifique trabajo en conjunto, concreción de vínculos interinstitucionales e interdisciplinarios. La capacidad de negociación, el consenso, la producción de conocimiento en pos de la mejora de la situación problemática o de las necesidades que existan en cada barrio. Bueno, muchas gracias, Mariano. En el siguiente capítulo, y justamente en sintonía a lo que venían mencionando, Mariano mencionó mucho lo que es el aprendizaje social en todo este proceso. Bueno, también hay mucho aprendizaje institucional en este proceso. El ciclo de la política pública, que tradicionalmente tiene un esquema, que si bien tiene una instancia de la agenda pública donde los temas se construyen en ese ámbito y después la agenda de gobierno es la que termina, digamos, definiendo por dónde avanza, en este sentido, presupuesto participativo ayuda a vincular más esa agenda pública con la agenda política y la hace también en términos un poco más horizontales, es decir, no es solo aquel actor que logra posicionarse más para ganar la escena pública, sino que al ser asambleas distribuidas en todo el territorio, y este es uno de los puntos que todos aquellos gobiernos que impulsan presupuesto participativo no deben dejar de lado, digamos, asegurarse de que las asambleas se desarrollen teniendo en cuenta una cierta representación territorial, ¿no? Entonces, ese punto, digamos, no es menor. El ciclo de la política pública atravesado por presupuesto participativo significa cambios muy fuertes. Ya no es unidireccional, ya no es exclusivamente el equipo técnico construyendo los proyectos ejecutivos, sino que la comunidad interactuando con esos equipos técnicos, y por lo cual ahí hablamos del conocimiento territorial, que es valioso y que lo tiene la comunidad, sumado al conocimiento técnico a la hora de elaborar proyectos. Digamos, esta conjunción es sumamente rica a la hora de pensar PP como política pública. Ni hablar del momento del control, el monitoreo y el control. Decimos, los vecinos y vecinas en presupuesto participativo se convierten en inspectores, digamos, ¿no? Ellos controlan y siguen, monitorean cada una de las instancias, no solo de la etapa de formulación, sino después en la etapa de construcción y en la etapa de gestión posterior, que como lo decía Mariano, si se da
en esa instancia de cogestión, de vinculación de actores, donde los distintos participantes conforman la agenda que va llevando después adelante por ejemplo, los salones de usos múltiples, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que la cosa no termina solo en participar en la asamblea, sino que tiene que ver con una vinculación muy fuerte entre ciudadanía y gobierno. Para repasar nada más una de las cualidades que se viene trabajando en el ciclo de la política pública, de cómo hay vinculación entre los diferentes niveles de gobierno, pero también estuvimos repasando la cantidad de trámites y acciones institucionales y sociales que se tuvieron que desplegar para el conjunto de políticas de los proyectos que surgieron en estos 4 años. Finalmente, para repasar los 2 últimos capítulos que también tienen un gran protagonismo para nosotros en el libro, que es el tema mujeres. Un dato interesante, gran parte en las etapas de presupuesto participativo, siempre la mujer presente y con porcentajes más altos. Sin embargo, cuando miramos los temas que interesan a las mujeres y los temas que ganan en presupuesto participativo, no dan los mismos resultados. Es decir, claramente como las mujeres, si bien son muchas y ocupan lugares de participación, sin embargo, no siempre pueden hacer oír su voz, ¿no? Entonces, ahí hay algunas conclusiones muy interesantes que los invitamos a leer. Y el otro capítulo que es respecto a juventudes, que también hemos visto temas muy interesantes. Le decía al inicio que la juventud en una ciudad donde predomina la juventud, sin embargo, en presupuesto participativo Posadas, esa fue quizás la mayor debilidad, ¿no? Costó mucho la participación de la juventud, y cuando los jóvenes participaban, cuando se identificaban jóvenes en las asambleas, por ejemplo, también le costaba el uso de la palabra, y ahí es donde nos íbamos a un concepto que viene estudiando, por ejemplo, la red de Mercociudades, cuando habla de la mirada adultocéntrica. Es una mirada que lo vimos en varios estudios de presupuesto participativo en otras ciudades, donde el adulto termina dominando la escena y las decisiones y por ende las expectativas y los proyectos, ¿no? Entonces decíamos, como por ejemplo, cruzando un indicador de cuáles son los proyectos más ganadores en presupuesto participativo, curiosamente uno de ellos son los playones deportivos de fútbol y básquet. Pero cuando le consultamos a las juventudes qué deportes o qué temas le interesan para el espacio público, para nada van por el fútbol y el básquet, digamos, y ya han perdido mucho protagonismo este tipo de deportes. Entonces, ahí está el tema. Si construimos, por ejemplo, equipamiento deportivo, que siempre es muy valioso para una ciudad, pero el tema de esos equipamientos deportivos no va acorde de las expectativas para quienes están pensadas, otra vez no sirve, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante tener en cuenta todas estas facetas? Ahí también entonces los invitamos a leer los resultados de juventudes. Finalmente, generamos un capítulo para escuchar las voces de los actores, donde invitamos a diferentes actores en roles totalmente distintos, un vecino titular de un proyecto, un delegado municipal en ese momento. Los invitamos a escribir desde su experiencia haber participado en presupuesto participativo, así que ese capítulo también es muy interesante para escuchar la voz de los actores. Y finalmente le dedicamos, como no podía ser de otra manera, el aporte de presupuesto participativo y la academia a los ODS, ¿no? En términos del ODS 4, cuando hablamos de educación de calidad, igualdad de género, justamente nuestro eje tema mujeres estuvo ahí presente. Ciudades y comunidades sostenibles, cuando decíamos esto, ¿sí? La planificación participativa, ¿qué es? Bueno, reflejando todos estos puntos que fuimos desarrollando. El ODS 16, claramente, si no tenemos instituciones sólidas, difícilmente se puedan impulsar estas políticas de participación ciudadana. Y por supuesto el ODS 17, muy mencionado también anteriormente, la importancia de generar alianzas, que si bien ese ODS habla más alianzas a nivel global, las alianzas locales entre los actores territoriales son sumamente valiosas para desarrollar
políticas como presupuesto participativo. Hasta ahí el desarrollo de este libro. Agradecemos mucho este espacio a la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. Muchas gracias.